Buenos días, hermanos. Hoy comenzamos un nuevo mes y este mes vamos a estar ministrando sobre el tema del servicio delante de Dios o el servir. En San Juan capítulo 9, versículo 4 y 5, miramos las palabras del Señor Jesucristo, donde Él toma tiempo para enseñarle a su círculo íntimo, que fueron sus discípulos. Y en este panorama se encuentra un varón que estuvo ciego desde su nacimiento. No sabemos si en el embarazo de su madre qué sucedió. No sabemos en el parto de su madre qué sucedió. Lo único que sabemos es que este varón nació ciego físicamente. Entonces los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Si usted lee ahí en San Juan capítulo 9, y le dicen: Jesús, maestro. En otra palabra le dijeron: ¿quién pecó? ¿Los padres de este varón o fue el hombre? ¿Quién pecó? Y respondiendo Jesús en el versículo 3 dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí nos vamos a enfocar en este versículo, en el versículo 4 y el 5. Jesús hablando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo en esta respuesta usa la palabra necesario. Necesario es algo que debe ocurrir, es algo que tiene que hacerse o tiene que existir. Hay una necesidad aquí. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hay una necesidad aquí. Hay necesidades conforme las circunstancias. En otras palabras, esto no es negociable. No hay vuelta de hoja. Los discípulos estaban haciendo las preguntas equivocadas. En vez de tener el deseo de ayudar a este varón que estuvo ciego desde su nacimiento, en vez de querer orar por este varón que sea sanado por el poder de Dios, hacen una pregunta necia, se puede decir. Es interesante que hemos escuchado esta historia, este testimonio, este hecho que sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo bastantes veces, donde Dios de lodo unge a los ojos de este varón y su vista es restaurada. Lo hemos escuchado multitudes de veces, pero es interesante este milagro porque aparentemente los discípulos de Jesús estaban batallando, se puede decir, con una ceguera espiritual, y aquí Jesús sanando a un ciego físicamente. Es muy interesante. Aún en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y sigue. A nosotros a veces no nos toca saber el por qué. Solo tenemos que trabajar para Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor Jesucristo, regresando donde iniciamos en San Juan 9:4, les responde. Y Él dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús estaba hablando de Él mismo. Esto era antes de ser entregado, antes de pasar el Calvario, los sufrimientos. Él sabía que, por eso dice en el versículo 5, que mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él sabía que su tiempo, su ministerio terrenal se iba a culminar y él tenía que aprovechar el tiempo.
Y por eso, en otras palabras, Él decía, yo no quiero malgastar mi tiempo, yo tengo que trabajar porque nomás voy a estar aquí en breve y yo regreso a mi trono. El día se refiere al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El día se considera un momento para abstenerse de estas cosas: indulgencia, vicio, crimen, porque actos de este tipo se perpetran o se cometen por la noche o en la oscuridad. Jesús aquí muestra una intensa conciencia por la necesidad de cumplir todo lo que el Padre le dio para hacer. Cuando pensamos en trabajar, esto significa participar, significa estar involucrado, ser partícipe, perteneciendo a los negocios de Dios. Significa ejercitarte, realizar, actuar. Significa un compromiso delante de Dios. Significa producir, adquirir. Significa levántate y resplandece. Y voy a concluir con esto. San Juan 5:17. Jesús respondiendo a los fariseos después de haber hecho milagros en el día de reposo. Y dice así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba constantemente junto al Padre. Servía con alegría lo que el Padre le había encomendado. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía de todo corazón y voluntad. Todo lo hizo por amor de usted y de mí. Entonces nosotros tenemos que seguir en sus huellas, en sus pisadas. Tenemos que seguir ese ejemplo. El ADN estaba en el Señor Jesucristo, del Padre, y nosotros hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que los conoceréis por su fruto. Entonces el mundo tiene que mirar en nosotros una ética de trabajo más elevada de lo normal. No significa que somos mejores que nadie, no. Dios nos hizo todos iguales en la semejanza de Dios, pero sí, como representantes de Dios tenemos que poner el ejemplo. Entonces le quiero animar durante este mes, durante esta semana, que usted reflexione en los devocionales de los pastores, de esforcémonos, aprovechemos el día, porque no todo el tiempo vamos a estar sobre la tierra, pero mientras estamos aquí somos la luz del mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu ejemplo. Gracias porque tú nos has adoptado en tu familia y nosotros tenemos el ADN de ti, Señor Jesús. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos a tener una ética de un trabajador, de poner ejemplo, de aprovechar el tiempo, porque no todo el tiempo vamos a estar sobre esta tierra. Mientras tanto, queremos aprovechar toda oportunidad, queremos aprovechar la gente que nos rodea, que podamos tomar tiempo para invertir en la obra de Dios. Ayúdanos a participar donde estamos en nuestra iglesia, que seamos fieles ahí, que tú nos puedas decir: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor Jesús, te doy gracias. Amén. Sea bendecido, hermanos. Amén.